Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes en DH Noticias. Transmitimos desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx. Como cada semana, esperamos sus opiniones, críticas y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter, que aparecen en pantalla. A continuación les presentamos un resumen de la información más relevante generada en materia de derechos humanos y aquellos asuntos que por su trascendencia son motivo de interés público. Comenzamos. DH Noticias. En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está por encima del cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por México en derechos humanos. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con este fallo, el máximo tribunal del país abrió el camino a una contrarreforma jurídica en la materia. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma la Ley de Migración para proteger a las mujeres indocumentadas en las estaciones migratorias y evitar que sean víctimas de violencia, acoso y abuso sexual. El Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, denunció que en su mayoría los funcionarios de migración que cometen detenciones arbitrarias, extorsión, secuestro e incluso tortura de personas sin documentos no son castigados. Con el lema 20 años trabajando por ti, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lleva a cabo sus jornadas conmemorativas, a las que se sumó la Lotería Nacional con el sorteo de 2 millones de cachitos. Y como parte de esta celebración, más de 850 personas corrieron y caminaron por sus derechos humanos en una justa deportiva en la que todos los habitantes de la Ciudad de México resultamos ganadores. Más adelante, les presentaremos a los galardonados del Premio Rostros de la Discriminación, con el que se reconoce a comunicadores por su destacada defensa de los derechos humanos. El coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, Luis de la Barreda, propuso un plan de estudios para la profesionalización de las corporaciones policíacas. Señala que sus elementos carecen de condición física y necesitan ser capacitados en respeto a los derechos humanos. Continúa el intenso debate en torno a la legalización del consumo de sustancias psicoactivas. Especialistas analizaron sus efectos en la salud, economía y la impartición de justicia, así como la estigmatización de los consumidores. Las marchas y manifestaciones del magisterio disidente en la Ciudad de México durante los últimos días han provocado una intensa polémica. Generan reacciones de rechazo de muchos capitalinos afectados en sus quehaceres cotidianos y de comerciantes que se quejan por pérdidas millonarias. Pero también cuentan con el respaldo y simpatía de otros sectores que consideran que su causa es justa. Y en nuestro Vox Populi, a propósito de las marchas, les presentaremos qué piensan los capitalinos del derecho a la manifestación, el derecho al libre tránsito y la movilidad urbana. Y además, nos dicen cómo garantizar ambos derechos. Ahora sí, vámonos directo a la información. Como ya les habíamos adelantado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en materia de derechos humanos se privilegiará lo establecido en la Constitución por encima de los compromisos firmados por México en el ámbito internacional. En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señaló que la determinación del máximo tribunal de nuestro país marca un retroceso y abre el camino a una contrarreforma judicial. Las y los ministros, al desconocer las obligaciones internacionales de México, desvirtuaron la esencia de la reforma constitucional de derechos humanos promulgada en junio de 2011. La CDHDF reconoció que en otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado el debate de los derechos humanos y alertó que un Estado democrático requiere de un tribunal constitucional que proteja los derechos de las personas. Con un llamado a no apresurar decisiones en torno a la legalización de las drogas, el Ombudsman capitalino pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizar un análisis más amplio sobre el tema. La información con Francisca Arrieta. En el foro sobre políticas públicas en materia de drogas para la Ciudad de México, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia sugirió convocar a un grupo de trabajo que se enfoque en analizar los posibles escenarios de las distintas alternativas planteadas y figurar desde la ciudad cuáles serían las consecuencias locales, nacionales y globales de la decisión que tome la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es necesario, por ejemplo, hacer un planteamiento de política pública para reducir los efectos de la criminalización, sobre todo en consumidores de marihuana y de inhalantes, ¿no?
una droga prohibida, otra no, pero en ambos casos efectos graves por el contacto con la policía. Advirtió que el tema de asumir una perspectiva de derechos humanos va más allá del debate sobre si penalizamos o no, ya que la despenalización es relativamente sencilla, pero la descriminalización no lo es. Así, dijo, el reto principal es cómo abordar un enfoque en el que se pueda desestigmatizar a los usuarios de las drogas. El representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Mazzitelli, expuso que las convenciones internacionales y las leyes que se tienen ya regulan las drogas. Sostuvo que hay mucha retórica en este debate y se debe tener cuidado que no sea la retórica la que va a guiar las decisiones, sino lo que los expertos dicen. Informó para DH Noticias Francisca Arrieta. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que reforma la Ley de Migración para proteger a las mujeres en estaciones migratorias y evitar que sean víctimas de violencia, acoso y abuso sexual. La iniciativa, que será sometida a consideración del Senado de la República, establece que las áreas médicas y de seguridad de las estaciones de migración deberán estar integradas por mujeres. Con anticipación, Amnistía Internacional denunció que al menos 6 de cada 10 mujeres migrantes centroamericanas que cruzan la frontera al sur de México sufren violencia sexual. A su vez, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INSIDE, en el diagnóstico hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México, señaló que el Instituto Nacional de Migración carece de personal capacitado. Más aún, reveló que en la mayoría de los casos, los funcionarios que cometen detenciones arbitrarias, extorsión, secuestro, tortura y tratos crueles e inhumanos a migrantes sin documentos no reciben castigo. Además, documentó que solo 27 servidores públicos fueron sancionados o procesados por violaciones de los derechos humanos de 2006 a la fecha. Las sanciones impuestas se limitaron simplemente a suspensiones de 3 a 30 días o amonestaciones públicas, y solo 2 funcionarios fueron inhabilitados por 1 o 2 años respectivamente. Las niñas y los niños tienen derecho a una vida libre de violencia, a la salud, la educación, la recreación y a decidir sobre su identidad sexual. La información con Adriana Colín. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, cuestionó la preocupación sobre si las niñas y niños deben decidir tan pronto cuál va a ser su identidad y colocarlos en esa situación lo mismo que a sus padres y madres. Durante su participación en el foro Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transgénero desde la Infancia, dijo que la identidad sexogenérica de las personas se construye a partir de sus derechos y no a partir de su configuración biológica, y llamó a garantizar el ejercicio de sus derechos. ¿No sería más fácil permitirles simplemente vivir y garantizarles sus derechos como niños, niñas o personas transgénero, ¿no? Asumiendo la posibilidad de que fuesen personas transgénero, como personas, pues, en síntesis? ¿No sería más fácil garantizarles sus derechos como personas sin meternos en la cuestión relacionada con la identidad tan pronto? ¿No? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que un niño que nace niño, digamos, biológicamente hablando, tome la decisión en el futuro de convertirse en una mujer, ¿no? Esa decisión tiene que estar plenamente protegida por la ley, por supuesto, y tiene que ser parte de la comprensión vital que tendría que tener un padre, una madre con su hijo y cualquier persona con otra persona más, con independencia de cómo se manifieste su identidad de género. En ese sentido, cuestionó además que se vea a la identidad sexogenérica como un asunto binario, de blanco y negro, a partir de las expectativas que estigmatizan a niños y niñas desde el vientre materno, sin dar cabida a otras posibilidades y condenarlos a la discriminación. En su ponencia sobre los derechos de las niñas y los niños a la identidad de género y discriminación a la población transgénero, insistió en que la identidad de las personas se construye a partir de sus derechos y en la obligación del Estado mexicano para garantizar su pleno ejercicio. Para DH Noticias, Adriana Colín.
La magistrada guatemalteca Yasmín Barrios, quien condenó a 80 años de cárcel al exdictador Efraín Ríos Montt, lamentó que sin razón legal la Corte de Constitucionalidad de Guatemala haya anulado esta histórica resolución. Este fallo, en el que por primera vez un exdictador latinoamericano había sido condenado en su país de origen, fue anulado con el argumento de que se incumplieron las reglas del debido proceso. Un nuevo tribunal deberá reiniciar el juicio por genocidio contra Ríos Montt. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el gobierno dictatorial, en su escalada violenta, dejó como saldo 200.000 muertos y desaparecidos. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los últimos 10 años, más de 85 comunicadores fueron asesinados, 20 están desaparecidos y 40 instalaciones de empresas de comunicación han sido atacadas. Frecuentemente, los periodistas son víctimas de ataques y amenazas de grupos criminales y del poder político. En medio de este adverso panorama, destacados periodistas fueron reconocidos por su labor informativa al ser galardonados con el premio Rostro de la Discriminación 2013. Luis Linares tiene toda la crónica. Organismos defensores de derechos humanos entregaron el 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo a periodistas del país y rindieron un reconocimiento especial a la escritora Elena Poniatowska por su destacada trayectoria. El triunfador en la categoría de reportaje escrito fue Fernando del Collado Cuevas por su texto La homofobia vive en Nayarit, besitos, por ratas se volvieron jotos, publicado en la revista MX. En la categoría de reportaje en televisión, el reconocimiento fue para Ana Lucía Hernández Sánchez por su trabajo Somos Negros, transmitido por el noticiero Primero Noticias de Televisa. En reportaje de radio, el ganador fue Lucano Romero Cárcamo por su trabajo Prueba de Vida, transmitido a través de Radio Teciutlán. En reportaje multimedia, Dulce Abril Ramos Cardona fue la triunfadora por su trabajo La traición de México, el desdén del Estado ante el migrante que retorna, publicado en el portal de internet animalpolitico.com. En la categoría de fotografía, el premio fue para Enrique Cerrato Frías por su imagen Escuela de Cartón, publicado en la revista Cuarto Oscuro. En caricatura, el ganador fue Jesús Daniel Galindo Rivera por su obra Sociedad Limitada, publicada en el periódico Entre Todos. Y en crónica, el reconocimiento fue para Kitse Fernández Bonilla por su texto El periodista gay que escribía cuentos de terror, publicado en el semanario Vanguardia. La ceremonia de premiación se realizó en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Más de 4.000 casos de infectados con el virus de insuficiencia humana, VIH-Sida, detectados en 2012, corresponden a jóvenes de entre 10 y 29 años de edad, reveló Patricia Uribe Zúñiga, titular de Censida. La funcionaria dio a conocer que desde mediados de los años 70 hasta la fecha, el 30% de los casos se presentan en personas menores a 30 años. Ante esta situación, las Comisiones Nacional para Prevenir la Discriminación, de Derechos Humanos del Distrito Federal y activistas llamaron a los jóvenes a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, así como de acceso a la salud. Hombres y mujeres de todas las edades participaron en la justa deportiva Corre por tus derechos. Mónica Salguero nos cuenta quiénes fueron los ganadores. 3, 2, 1 y da la salida. Se da la salida de esta carrera caminata por tus derechos. En un ambiente festivo y de alegría, familiares enteras se dieron cita en la primera sección del Bosque de Chapultepec para participar en la carrera caminata Corre por tus derechos. En punto de las 8:05 horas, el ombudsman capitalino, Luis González Plasencia, dio la salida a los 850 participantes, entre niñas, niños, jóvenes mujeres, hombres y personas adultas mayores, todas y todos con su playera conmemorativa de la carrera. 7 minutos después, partieron quienes realizarían la caminata. Me da mucho gusto que haya tanta participación. La idea es que a través de esta actividad recreativa recordemos nuestros derechos. Cada kilómetro representa la consecución de un derecho y bueno, pues esto forma parte de los 20 años de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La carrera tuvo un recorrido de 5 kilómetros y por cada uno se promovió un derecho: salud, ciudad, educación, recreación y medio ambiente. Me encanta hacer ejercicio. Mi papá corre el maratón, por eso me gusta correr.
Gracias a la voluntad y el anhelo de correr por la causa de los derechos humanos, el primer participante llegó a la meta en un tiempo de 16 minutos y 45 segundos. Al terminar, todas y todos fueron ganadores, motivo por el cual recibieron una presea, informó para DH Noticias Mónica Salguero. Debido a que los policías del país carecen de la preparación necesaria en materia de derechos humanos, se encuentran mal pagados y no cuentan con los conocimientos suficientes para desempeñar su labor, el coordinador de derechos humanos de la UNAM, Luis de la Barreda, propuso un plan para hacerlos más profesionales. Consideró lamentable que los policías carezcan de condiciones físicas adecuadas e incluso, en su mayoría, no puedan correr ni 100 metros para perseguir a los delincuentes. Con 2 millones de billetes, la Lotería Nacional promovió el respeto a los derechos humanos. Abraham Cornejo nos dice cuál fue el cachito ganador del premio mayor. Para celebrar el 20 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública realizó el sorteo superior número 2364, cuyo premio principal fue de 15 millones de pesos. 2.500.000 cachitos que promovieron los derechos humanos fueron distribuidos en toda la República Mexicana. El premio mayor de 15 millones de pesos del sorteo superior número 2364 correspondió al número 33385 en 2 series y cayó en Tampico, Tamaulipas. Informó para DH Noticias Abraham Cornejo. Durante las últimas semanas, en la Ciudad de México se han registrado marchas y plantones, sobre todo protagonizadas por el magisterio disidente. Nuestra compañera Mónica Salguero salió a preguntar qué piensan los capitalinos sobre cómo garantizar el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de tránsito y movilidad. Vamos a nuestro Vox Populi. Pues yo creo que en realidad es como un conflicto, porque ¿cómo puedes decir que las personas transiten libremente y que también hagan las manifestaciones? Justamente ahorita se está dando eso, muchas personas piden esa parte de, pues, ¿sabes qué? Déjame pasar, yo también tengo derechos, pero en realidad no creo que haya como cierta conciliación. Creo que el derecho a manifestarse ya no tiene valor si se transgreden los derechos de terceros. Veo difícil la solución a este problema, aunque si hay voluntad política puede haberlo, ¿no? No en el corto plazo. Debería de haber un castigo ya, ¿sí? Un castigo en el sentido, digo, no agresivo, sino en un castigo económico para que así dejaran de manifestarse como lo hacen. Actualmente ya cualquier acto de expresión se lleva a la violencia para reprimir, cuando no debería de ser así, ¿no? Debería de ser, pues primero que nada, la búsqueda del diálogo. Pues ponerse de acuerdo, no llegar a lo que es la violencia. O sea, yo realmente considero que ahí sí lo que no embona es la violencia. O sea, responder de una manera agresiva ante pues los que son también parte de nosotros, tanto como policías como manifestantes, pues somos un mismo país. No sé si leyes especiales o alguna, incluso hasta policía especial que solo se dedicara a eso. Pues la fuerza pública debe de mantener la seguridad de los ciudadanos. La gente que se manifiesta también son ciudadanos. Yo considero que en tanto la manifestación no sea violenta o incurra en atacar físicamente, agredir a una persona, la fuerza pública solo tiene que estar ahí para cuidar, velar por la seguridad tanto de los manifestantes como los ciudadanos que nos están manifestando. No considero que sea adecuado el uso de la fuerza para disolver una manifestación, porque ahí sí estarías violentando el derecho a manifestarse de las personas. Yo no creo en la represión. Lo único que genera la represión es más violencia. Y esta semana en Agenda DH, con motivo del centenario del natalicio del compositor y director de orquesta británico Benjamin Britten, queremos invitarlos a presenciar la ópera de cámara La violación de Lucrecia. Esta puesta en escena permite apreciar la intensa defensa que el compositor hizo de los derechos humanos y su gran preocupación por las consecuencias de la guerra. La cita es en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, los días 20, 21 y 22 de septiembre. A 28 años de los sismos que en 1985 sacudieron a la Ciudad de México y nos dejaron una invaluable lección de solidaridad, les invitamos a participar el próximo jueves 19 de septiembre a las 10 horas en el megasimulacro que organiza el Gobierno del Distrito Federal. Más información en www.proteccioncivil.df.gov.mx.
Y así hemos llegado al final de DH Noticias. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx. De igual forma, les reiteramos la invitación a comunicarse con nosotros en las redes sociales de Facebook y Twitter. Esperamos sus comentarios, opiniones y también sus críticas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión de DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó DH Noticias.